Hoy vamos a hablar de un tema controversial y quiero que con paciencia mediten en las escrituras que vamos a leer y en los temas que hoy vamos a predicar, porque son realmente claves para nuestra vida cristiana, son claves. Bien, vamos a abrir en Romanos 5 y vamos a leer del 1 al 5. Quienes no lo tengan está en pantalla también. Y dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Una tentación, digamos, un propósito satánico es hacerle dudar a todos nosotros de nuestra condición frente a Dios. La realidad de nuestra salvación personal. ¿Y saben cuándo pasa más? Cuando pecamos. Cuando cometemos un error sistemáticamente, porque luchamos con eso, ponemos en duda si Dios realmente nos ha llamado a salvación. Bien. Por eso Pablo en Efesios, cuando recuerdan en Efesios 6 la armadura de Dios, ¿verdad? Él habla del yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. ¿Por qué? Porque tener la certeza de la salvación, de la redención en Cristo, protege nuestros pensamientos. El cuerpo no se mueve sin la cabeza. La cabeza es la que toma decisiones. Y aquí cuando hablamos de seguridad, que pusimos recién el título, hay dos aspectos de la seguridad. Está el hecho objetivo de lo que Dios ha dicho al respecto de la salvación del cristiano, y después está el hecho subjetivo, que es cómo nosotros nos sentimos al respecto. ¿Han conocido cristianos que dudan de su salvación? Yo sí, he conocido. Y he dudado yo mismo muchas veces. Ahora, antes de entrar en esta pregunta que Pablo aborda, esta que está en pantalla, yo solo les quiero decir una reflexión. Si mantener la salvación dependiera de mí, yo la perdería todos los días. Todos los días. Aquellos que dicen que uno es salvo por fe, pero se mantiene salvo por obras, realmente están confiando demasiado en el poder del hombre, en el poder del brazo de la carne. Es como decir que uno está espiritualmente vivo un día y muerto otra vez al otro día. ¿Me entienden? Aquellos que dicen que la salvación se pierde. Un día soy un hijo de Dios y el otro día de regreso otra vez al reino de las tinieblas. Me tomo el bus y voy de vuelta al reino de las tinieblas. Hermanos, si no hay seguridad en la salvación, entonces el hombre puede tener miedo, puede temer. Y eso es lo que exactamente Satanás quiere, que tengamos miedo, terror. Los capítulos 3 y 4 de Romanos hablan sobre cómo se obtiene la salvación. Aquí Pablo, cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, en el capítulo 3, mediante la redención en Cristo Jesús, habló de cómo se obtiene. Ahora vamos a hablar sobre cómo la mantenemos, la salvación. Y la verdad, hermanos, es que Él la mantiene, no nosotros. Él la mantiene y no nosotros. Ahora, ¿esto significa que una persona puede vivir como quiera porque su relación con Cristo está asegurada? Pablo entró en esta discusión sobre el antinomianismo. Aquellos que decían, hagamos males
para que vengan bienes. ¿What? No. Aquellos que buscan vivir en libertinaje y usan la libertad cristiana porque han sido sellados, ¿qué es lo que demuestran? Que no están sellados en un primer lugar, que no son salvos en primer lugar. Porque lo único que buscan es una excusa para pecar, sosteniendo la firmeza de la salvación en Cristo. Fíjense esta escritura en Efesios. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿De quién depende la esperanza de la riqueza, de la gloria, de la herencia? De su poder y de su fuerza. No de la tuya, hermana, hermano, tranquilo. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero si pecamos, ¿qué pasa? Bueno, le dice Pablo a Timoteo, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cantamos, hermanos, continuamente, grande es su fidelidad, porque Él no puede romper sus promesas. Él te ha prometido que te llevará a su presencia, que te glorificará. Dice también Hebreos, mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel. Dios es fiel. Nosotros somos los infieles. Y hay 6 elementos, hermanos, que nos unen con nuestro Señor. Y estos son los 6 elementos que va a tocar Pablo, de los cuales hoy vamos a tocar probablemente 3, Dios mediante. Pero son claves para entender nuestra vida cristiana y nuestra salvación. Él habla de paz, ¿verdad? Bien. Esa es la paz objetiva, hermanos. Tú ya la posees. Antes de que el Señor te traiga a ti, Él hizo la paz contigo. En su mente, en la eternidad, Él hizo la paz contigo. Tú ya lo tienes. Hermanos, esto no es un sentimiento. Tú te levantas en algún día, en una mañana, o te acuestas en la noche, quizás no tengas paz. Y sientas que estás luchando con Dios. Sientas que hay cosas con Dios que no entiendes. Pero no levantas el puño contra Dios, sino que vas diciéndole, Dios, ayúdame, porque no puedo más. No entiendo. No puedo más. Y Job, en lo profundo de su miseria, siempre me remito a ese ejemplo porque creo que es el más ilustrativo, pero podría hacerlo con José en la prisión en Egipto. Podría hacerlo con Cristo arrodillado como el Cordero, diciéndole, Padre, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y de repente nos damos cuenta, cuando la tormenta pasó, cuando las nubes se disiparon, que Él está siempre ahí, que tenemos paz con Él, a pesar de este estado en el cual no podemos estar frente a frente con Él. Él siempre estuvo caminando contigo, nunca te dejó. Y tenemos paz con Él. Pero muchos piensan que la paz está hecha en forma automática con toda la humanidad en la obra de Cristo. Y no nos engañemos, hermanos, y prevengamos y advirtamos a los que están en rebelión y en enemistad con Dios, que Dios está airado con el incrédulo todos los días.
Dice el Salmo, Dios es justo juez y Dios está airado contra el impío todos los días. Ese juicio es real. Por eso dice, hablamos recién en la escuela dominical, que el Espíritu Santo está en el mundo para convencer también de juicio. Que la ira, como una represa, se está llenando hasta el tope. ¿Bien? El que no es hijo de Dios, el que no ha sido reconciliado con Dios, es hijo de Satanás. Lo siento por lo fuerte que suena, pero el Señor denunció claramente a los fariseos diciendo, vosotros sois hijos, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En la mente del ser humano siempre hay una cosmovisión, una filosofía que sostiene su concepción de por qué existimos, por qué caminamos en el mundo, por qué brilla el sol, por qué hay una tierra y un universo. Y todo lo que hay contrario a la palabra de Dios viene del padre de la mentira. Toda filosofía, toda declaración de verdad absoluta que no está de acuerdo con la palabra de Dios es mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No sostengamos, hermanos, cosas que son mentiras del Satanás como verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Nadie os engañe con palabras vanas, le dijo Pablo a los Efesios, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Sí, pero Dios es amor, está bien, Dios es amor. Pero la única forma de paz con ese Dios de amor es depositar toda la confianza de nuestro corazón en la obra expiatoria de Cristo, su Hijo. Es la única manera. Ese es el pacto, ese es el convenio. Él pagó ese precio para hacer la paz con el hombre. Fíjense esto, Colosenses 1, 19 al 22. Meditemos en la verdad que hay en esta palabra, hermanos. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él, Cristo, habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, que también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Cuando tú estés de pie delante del Cordero, te darás cuenta que sí tienes manchas, pero que Él te ha hecho sin mancha. Él te ha hecho irreprensible, porque Él ha pagado la deuda penal de tu pecado. Y esto es hermoso, hermanos, en Hebreos. Todo el capítulo de Hebreos está dirigido a los judíos que no podían conectar la ley y el templo y el tabernáculo y todo el ritual con la obra de Cristo. Y aquí hay una palabra hermosa. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo más maravilloso es que no es solamente que Cristo murió por ti, sino que Él asciende a los cielos. Se parte el velo del templo, la presencia de Dios queda abierta y Él está hoy intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo por nosotros.
Interceder es pararse en el medio de. ¿De qué? Pararse en el medio de mi pecado y la ira y el juicio que merezco. No, Él es mío. El Señor dice, ella es mía. ¿Ok? Y eso, de ahí viene la palabra propiciatorio. Dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Te gustaría que Él las borre? Piénsala, piensa en tu pecado, piensa. ¿Te gustaría que Él las recuerde cuando dice que ese día se abrirán los libros y que todos los hombres serán juzgados por sus obras? Saber que Él ha olvidado y ha borrado con su sangre, firmado cada pecado que has cometido. Y esto tiene un impacto práctico, hermanos, en el cristiano. Cuando tú sabes que estás eternamente seguro en Él, no estás preocupado por tu altruismo, por probarle a todo el mundo lo bueno que eres, para tu propia gloria. No estás preocupado en los méritos propios, sino que te enfocas solamente en qué? En servir y glorificar al que te ha salvado, al que te ha rescatado. No estás pensando, oh, mi cuenta de rectitud está baja, tengo que juntar méritos para poder agradar a Dios. Tú no puedes hacer nada para agradar a Dios. Y dices en tu corazón, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, hermanos, fortalece nuestra capacidad de servir, fortalece nuestra capacidad de obrar. ¿Por qué? Porque Él obra en ti. Cuando tú te acercas a una persona y le hablas del Evangelio, cuando tú hablas con tus hijos en el devocional, cuando tú compartes con tu esposa o tu esposo, es Dios obrando en ti. Tú estás sellado eternamente en Él. Él vive tu vida cristiana. Él vive tu vida cristiana en ti. Siempre digo, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Siempre lo repito porque para mí es impresionante. Y eso es posicional, hermanos. Para el judío, y con este principio vamos a terminar, estar en la posición frente a frente con Dios era algo impensable. En el monte Sinaí, el terror que ocasionó a los judíos la presencia de Dios ahí arriba hacía que le dijeran a Moisés, ve tú y habla tú con Dios, porque nosotros moriremos si nos acercamos. Bueno, esa noción limitaba por una cuestión del momento en el que la eternidad y el tiempo se iban a juntar, que fue en el momento que nace el Salvador. Antes era inaccesible. Solo el sumo sacerdote entraba a la presencia en el templo y en el tabernáculo una vez al año en Yom Kippur, en la fiesta de la expiación, a derramar la sangre sobre el propiciatorio. Pero Cristo rompe el velo. Y Pablo nos invita en Hebreos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué pena. ¿Necesitas un socorro? Hermano, hermana, ¿necesitas socorro? Porque yo lo necesito todos los días. Porque esto no es teoría. Esto es muy práctico, hermanos. Tenemos un Señor que padeció hambre, sed, abandono, rechazo, soledad. Tenemos un Rey que padeció aún hasta la agonía de la muerte y tiene tanta gracia y tanto amor hacia ti
que padeces en la carne, que tienes problemas como nosotros, que lo tenemos a Él intercediendo por nosotros todos los días. Estamos firmes, hermanos. No podemos decir que Dios no tiene capacidad ni disposición de terminar la obra. Le dice Pablo a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Ese día habrá alegría, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién me acusará si Dios me ha perdonado? ¿Soy imperfecto? Claro que sí, todo el tiempo. Pero ¿quién me puede acusar si es Dios el que me ha perdonado? Me pueden ver de afuera y decirme: ah, míralo, a este, el cristiano. Claro que sí. Pero delante de Dios, ni Satanás. Satanás significa acusador. Satanás está acusando delante de Dios a todos a quien el Señor está defendiendo. Nadie me puede acusar a mí. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún en Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede disputar el veredicto de declarar justo a un hombre o a una mujer? Miren a esta, lo que hacía antes y ahora va a la iglesia, o este que era así o así, ¿verdad? Bueno, esto no es libertinaje, hermanos. Libertados del pecado, hemos sido siervos, hechos siervos de la justicia. Algunos siguen en el pecado, y Juan sobre estos que persisten en pecado dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalengua, pero esto lo que está diciendo es: el que cae de su posición nunca fue, nunca estuvo entre nosotros. Y crece la cizaña con el trigo. Por eso, hermanos, hoy al terminar quiero invitarlos a todos nosotros a que afirmemos nuestra seguridad en Cristo, a que afirmemos nuestra identidad en Él, no con Él. Esto no es un club social, esto es su cuerpo. Todos nosotros estamos aquí constituyendo su cuerpo. Que no se diga jamás de nosotros que no éramos de nosotros, que éramos lobos vestidos de cordero. Te invito hoy, hermano, hermana, a no dudar de la salvación de Dios, a no dudar de la integridad, porque cuando ponemos en tela de juicio su palabra y su verdad, ¿saben a quién ponemos en tela de juicio? A la integridad y la perfección de Dios. Cuando dudamos lo que dice la Escritura, cuando dudamos de sus promesas, lo que estamos diciendo es a Dios en la cara: no te creo, no confío en ti. Por eso debemos conocerle, para conocer la seguridad en Él. Amén. Gracias, hermanos. Oremos.